De Máximo. El dominio de sí mismo y el no dejarse arrastrar por ninguna clase de impulsos, fueran cuales fuesen. El valor en todas las circunstancias, muy especialmente en el curso de las enfermedades. Aquella dulce mezcla de dulzura y nobleza que daban tan grato sello a su carácter. Su ánimo generoso que le hacía cumplir sin esfuerzo cuantos trabajos se le deparaban. La confianza que sabía inspirar de que su pensamiento y su palabra eran una sola y única cosa, y de que cuanto hacía era movido por la buena intención. El no asustarse ni asombrarse jamás. La falta de precipitación, de lentitud, de abatimiento, de temor, de cólera y de desconfianza. El prodigar el bien. La facilidad en el perdonar. La lealtad. El dar la idea siempre de un hombre justo y sincero, sin doblez. En fin, aquella, su manera de ser, que evidenciaba que a nadie miraba con menosprecio ni superioridad. De mi padre adoptivo, Antonino. La mansedumbre, pero también la firmeza inquebrantable en sus decisiones, una vez adoptadas tras madura reflexión. La indiferencia a esa vanagloria, compañera engañosa de los no menos engañosos honores. El amor y la perseverancia en el trabajo. La atención con que se escuchaba a cuantos eran capaces de hacer algo útil al bien público. El otorgar franca e inflexiblemente a cada uno lo que le era debido por sus méritos. La habilidad en el conocer cuándo era preciso sostener un esfuerzo y cuándo detenerse. El haber renunciado a los amores de los adolescentes. La sociabilidad. El dejar en la mayor libertad a sus amigos, no exigiéndoles que se sentasen en contra de su voluntad a su mesa ni que por obligación le acompañasen en sus viajes. Por el contrario, estos siempre le encontraban el mismo cuando, obligados por la necesidad, habían tenido que separarse de él el tiempo que fuese. Aquel minucioso cuidado que tomaba siempre en examinar por sí mismo los asuntos que tenía en Lanubio, entre ellos al recaudador de tributos de Túsculo, que solía pedírselo y siempre obraba igual. Jamás se le vio irado, violento ni enfadado. Jamás se empeñaba en trabajo sin calcular. Al contrario, sus planes y propósitos estaban siempre tan bien pensados, tan sensata y acertadamente ordenados y dispuestos, tan perfectamente dirigidos que parecían más placer que obligaciones. Hubiera podido decirse de él, como de Sócrates, que sabía igualmente privarse del gozo de esos bienes, cuya falta hace a la mayor parte de los hombres caer en la tristeza y su disfrute en los excesos. Igualmente, su valor, su resistencia y su templanza en goces y privaciones, prueba palpable de su alma equilibrada e invencible, quedó bien patente durante la enfermedad que le ocasiona la muerte. De los dioses, haber tenido buenos abuelos, un buen padre y una buena madre, una buena hermana, buenos maestros y buenos familiares y parientes, amigos casi todos buenos asimismo. El no haber llegado a faltarlos, lo que, dado mi carácter, hubiera podido muy bien ocurrir en uno de esos arrebatos que las ocasiones ofrecen algunas veces. Luego, es un gran favor que los dioses me han otorgado el que las circunstancias no hayan motivado para confundirme algo de lo que luego hubiera tenido que arrepentirme. No menos les debo el no haber sido educado demasiado tiempo en casa de la concubina de mi abuelo, el haber conservado la inocencia hasta bien entrada la juventud, el no haber hecho prematuramente ningún acto de virilidad, más aún, el que transcurriese mucho tiempo antes de iniciarme, el haber sido subordinado a un príncipe, mi padre, que debía con sus sanos ejemplos y consejos evitarme toda vanidad y ayudarme a comprender que se puede vivir perfectamente en sociedad sin necesidad de guardias, de trajes lujosos, de lampadarios, de estatuas y de otras cosas parecidas usadas solo para aparentar. Es decir, a darme cuenta de que un príncipe puede reducir sus vanidades hasta el punto de llegar a no sobrepasar las de un particular, sin que por ello desprecie ni humille su rango, ni descuide los deberes que debe ejercitar como soberano, y los derechos que puede exigir por ello mismo en nombre del Estado. El haber tenido un hermano como el que tuve, capaz, por su carácter, de inducirme a tener mucho cuidado de mí mismo, sin dejar por ello de encantarme por su gran afecto y consideraciones hacia mí. El no haber tenido hijos torpes ni contrahechos. El no haberme aficionado excesivamente a la retórica, a la poesía y a otros estudios que me hubiera movido a dedicarme a ellos totalmente, de haber observado que pudiera hacer en ellos progresos. El haberme anticipado los deseos de mis maestros, colocándolos en las dignidades que me parecían ambicionar, sin dilatar el cumplimiento de sus deseos ni pretender que, puesto que aún eran jóvenes, más tarde podría realizar sus aspiraciones. El haber conocido a Polonio, a Rústico y a Máximo. El haber comprendido muchas veces y con toda claridad lo que es la vida conforme a la naturaleza, de tal modo que el que no viviese de acuerdo con ella no dependería en modo alguno de los dioses, de sus comunicaciones, inspiraciones y ayudas, sino de mi propia culpa por no tener en cuenta precisamente sus advertencias, es decir, sus lecciones. La resistencia extraordinaria de mi cuerpo, no obstante, mi trabajo sabida. El no haber tocado a Benedicta ni a Teodoto. El haberme curado pronto y sin dolor, más tarde, cuando el amor me hizo su víctima.
el no haber empeorado con hechos de los que luego hubiera tenido que arrepentirme, mis enfados con Rústico, el que mi madre, que estaba destinada a morir joven, pudiese pasar a mi lado sus últimos años, el que cuando se me ocurrió socorrer a un hombre necesitado o que por alguna razón necesitaba ayuda, pudiera hacerlo, el no haber necesitado a mi vez que otro me ayudase con sus préstamos, el haber desposado a una mujer tan obediente, amante y sencilla, el haber tenido buenos maestros para mis hijos, el haber soñado diversos remedios para mis males, especialmente para corregir mis mareos y los esputos sanguinolentos que con frecuencia arrojaba, como me sucedió estando en Gaeta, el no haber caído en manos de los sofistas, cuando me aficioné a la filosofía, ni para pasar el tiempo en el análisis de autores y silogismos, o perderle igualmente ocupándome de la física celeste. Forzosamente, tanta aventura me fue concedida por los bondadísimos dioses y por la fortuna. Esto lo escribo en el país de los cuadros, al borde del río Ron. Al final del libro 1 de Meditaciones, Marco Aurelio hizo un apunte, que nos da las pistas del viaje que hizo. Pone en el país de los cuadros, a orillas del río Gran. Por lo tanto, en el 170 después de Cristo, tuvo que hacer, o en torno al 170, no se sabe justamente las fechas, tuvo que hacer el viaje desde Roma hasta orillas del río Ron, que vais a ver que está entre Bratislava y Budapest. Fue una travesía de unos 1100 kilómetros, yo he puesto esta ruta, pero vamos, pudo ser otra incluso más larga, no sabemos cómo lo haría, pero probablemente sería algo muy parecido a esto. Y el río Ron es un afluente del Danubio. Aquí tenemos a lo que es el Danubio y el río Ron es este río pequeñito, que es un afluente. Así que por esta zona fue donde Marco Aurelio fueron con sus legiones para preparar la ofensiva y así poder frenar la invasión de los cuadros. Ya terminé el libro 1. Estar atentos al próximo vídeo. Estábamos sentados en el borde del mundo, contemplando la inmensidad, pensando en si quedarnos